benvidos e benvidas todos. Imos dar comenzo a esta charla coloquio que organizamos conjuntamente a Asociación de Consumidores e Amas da Casa da Estrada xunto co Centro de Iniciativas e Turismo. Enfocámoslo máis casi desde o punto de vista de servicio público, porque a charla vai a ser moi educativa, vai a ser moi explicativa, e para iso temos a presencia hoxe un invitado que é un auténtico especialista, que é don Manuel Domínguez Mallán, un home que leva preto de 40 anos dedicado a loita contra timos, fraudes e estafas, que así titulamos a conferencia. Como verán, pois é tremendamente práctica e explicativa. En canto el termine a súa exposición, pois abrirase un coloquio para que quen queira plantese as súas dúbidas ou calquera cousa relativa ao tema que tratamos. A fin de contas, non se vai descubrir a pólvora, estamos falando de utilizar o sentido común, pero é o que nos falta tantas veces. Se utilizáramos máis o sentido común, habría menos calotes, menos estafas, menos timos, pero tamén menos accidentes de tráfico e menos cánceres de pulmón, seguramente. Eso nos demostra que o día a día a confianza moitas veces a que nos leva a caer nesa arte que teñen os timadores para levarnos a súas redes. Sin máis dilación, con ustedes, don Manuel Domínguez Mallán. Buenas tardes, gracias Luis. En primer lugar, pues tengo que empezar agradeciendo a las entidades que han organizado esta charla la gentileza que han tenido de invitarme a participar y agradecimiento que necesariamente tengo que personalizar en el amigo Luis, auténtica alma mater de la organización de este evento, y también agradecer a todos ustedes su asistencia. Bien, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Bueno, pues yo creo que el título no deja lugar a dudas. Vamos a hablar de timos, de fraudes y de estafas. Si habláramos de otra cosa, les defraudaría a ustedes y no es esta mi intención. Entonces vamos a dar un repaso muy somero, muy ligero, de una serie de actividades fraudulentas y luego entramos en ese coloquio. Aquí vamos a comentar unas cuantas nada más. Hay muchísimas más de las que vamos a comentar aquí, pero comentarlas todas nos llevaría muchísimo tiempo y tampoco es cuestión de aburrirles a ustedes aquí con tanta casuística. Entonces, yo voy a comentar unas cuantas acciones delictivas, muy por encima, de manera muy superficial, y luego abrimos el coloquio para que ustedes me pregunten todo lo que quieran, ampliamos, aclaramos, comentamos otros casos que a lo mejor no han sido comentados aquí y a ustedes les pueda resultar de interés. Incluso si alguno de ustedes conoce alguna casuística, bien porque le haya pasado a ustedes o a algún conocido, lo que sea, pues, en fin, a su entera disposición para hablar de todo aquello que ustedes quieran. Bueno, pues sin más, entramos en materia y vamos a empezar trazando un perfil muy genérico de cómo es el delincuente profesional. Bueno, pues si es un hombre, se nos presentará, en contra de lo que se puede pensar, se presentará elegantemente vestido. Si no de traje y corbata, que también puede venir de traje y corbata, ¿por qué no? Pues muy aseado, muy limpio y sobre todo es un encanto de persona. Atento, amable, educado. Si es una mujer y además es atractiva, bueno, pues intentará lucir sus encantos físicos, un escote generoso, una falda corta. Obviamente, en la gran mayoría de los casos, su víctima va a ser un hombre, de tal manera que cuando a este hombre engañado y estafado le vamos a pedir explicaciones de la acción con la que ha sido estafado, ni idea. La descripción física de la chica, perfecta. O sea, suele ser así. Estas personas tienen además un gran poder de convicción. Es impresionante la facilidad con que nos convencen. Y además son muy hábiles y muy analíticos. Es decir, muy hábiles no solo en el manejo de las manos, que también, sino en salir de cualquier situación que se pueda presentar. Y muy analíticos porque, en contra de lo que se pueda pensar, cada vez que se produce una estafa, pues parece que todo es muy precipitado, muy sobre la marcha, nada más lejos de la realidad. Ellos lo tienen todo perfectamente estudiado. Primero, eligiendo a la víctima. Tienen un ojo clínico extraordinario. Suelen acertar. Miran a una persona y dicen, esta es una víctima propiciatoria. Y en la mayoría de los casos aciertan. Y luego también analizando previamente todas las circunstancias que se pueden dar. Es decir, parece que, y cómo salir de cada una según se vaya presentando. Entonces, con ello decimos que son... Luego comentaremos algunas circunstancias más que rodean a estas personas. En cuanto a la documentación que nos presenten, bueno, pues
si es que necesitan documentación para llevar a cabo su estafa, pues serán documentos originales obtenidos en robos, en hurtos, en compras en el mercado negro, y si son falsificaciones, desde luego, estas falsificaciones son de muy buena calidad. Ya se acabaron aquellos tiempos en que traían una fotocopia de un documento de identidad en blanco y negro. Hoy en día, con las fotocopiadoras en color, las impresoras, los softs, etcétera, etcétera, la verdad es que traen falsificaciones de muy buena calidad. Bien, esto es a grandes rasgos, repito, cómo son los estafadores profesionales. Luego, a lo largo de la charla, nos irán saliendo algunas circunstancias más que adornan a estas personas. Bueno, trazado este perfil, vamos a hacer una pregunta que en realidad son tres. ¿Por qué creen ustedes que se producen tantos timos, fraudes y estafas? ¿Porque los delincuentes son muy habilidosos y tienen ese gran poder de convicción que acabamos de comentar? ¿O porque las víctimas son muy incautas? Para mí el timo de la estampita es el timo de los timos, es el timo base, yo digo siempre es mi timo de cabecera, porque a partir de la estampita pues han surgido todos los demás. Incluso los últimos relacionados con la tecnología, con Internet, con las redes sociales, etcétera, etcétera, en el fondo casi todos ellos están basados en el timo de la estampita. Un timo antiguo que se puede pensar, ya no se produce. Bueno, el timo de la estampita se sigue produciendo con muchísima frecuencia. ¿Qué sucede? Que muchos de ellos ni se comunican, ni mucho menos se denuncian, porque no cabe duda que la víctima no es tan víctima y suele ser una persona un tanto avariciosa que va a hacer el negocio de su vida engañando, en este caso, al tonto, al disminuido físico, psíquico, etcétera, etcétera. Y digo que se produce muchísimo porque hace muy poquito tiempo, concretamente el pasado mes de agosto, en pleno centro de Orense, una señora de 76 años es abordada por una chica jovencita, con una cara muy angelical y con los hábitos de monja. Está muy desorientada y pregunta por un convento. Entonces la señora, en un convento en el que tiene que ingresar, la señora le indica en dónde queda este convento y la chica saca una bolsa plástica y dentro de la bolsa plástica un paquete lleno de billetes. Acaba de llegar en autobús a Orense y esta bolsa la encontró en el autobús. Pero claro, está muy asustada, muy desorientada, entonces no quiere presentarse en el convento con el paquete que va a decir la Madre Superiora. Y en esto, pues entran los ganchos, en este caso eran 2 ganchos en vez de 1, aparecen los ganchos, embaucan a la señora va a 2 entidades bancarias, retira 9.000 euros y el resto ya no se lo cuento, ya se lo pueden imaginar ustedes. La señora se quedó sin los 9.000 euros. Bueno, o sea que el timo de la estampita se sigue produciendo y con una cierta frecuencia. Variantes directos de la estampita, bueno, pues el tocomocho, la limosna y la herencia. En el tocomocho, en vez de billetes, nos van a traer un décimo o una participación de lotería premiada. Esta persona que tiene el premio tiene muchísima prisa, se tiene que marchar de viaje, no puede ir a cobrarlo y nos lo cede a nosotros por un importe muy inferior al premio de la lotería. Y la limosna y la herencia son 2 hermanos gemelos, 2 variantes más. Aparecerá una persona que viene, cuando es en Galicia generalmente es alguien que viene de América, de estos emigrantes nuestros de toda la vida. Hay un señor muy mayor que está a punto de fallecer o ya ha fallecido, es multimillonario, tiene muchísimo dinero y bueno, pues quiere repartir en obras de beneficencia. Bien, hablamos de una limosna multimillonaria generalmente o de una herencia también muy generosa y entonces esta persona, también muy desorientada, muy despistada y con mucha prisa siempre para marcharse, busca un notario que por supuesto no existe. Entonces eligen a la víctima, le preguntan por este notario y esta persona no sabe decir. Entonces aparece el gancho, que sí sabe dónde queda el notario. A todo esto, al notario, por realizar su trabajo, le van a dar el 25% del importe o cifra similar, o sea, una cifra muy considerable. Entonces el gancho convence a la víctima porque va a cobrar el notario el 25%. ¿Por qué no hacemos nosotros el reparto y nos quedamos con ese 25%? Entonces a todo el mundo le parece fantástico, incluso al intermediario, al que viene de parte del señor benefator también, y acuerdan pues que estas van a ser ellos los que realicen el trabajo del notario. Pero claro, todo el mundo está de acuerdo, todo perfecto, pero de repente el que tiene la limosna o la herencia dice, vale, muy bien, pero yo a ustedes no los conozco de nada y tienen que darme una prueba de su solvencia. Entonces necesito que ustedes me presenten una cantidad de dinero determinada, siempre muy inferior a ese 25%, por supuesto. Bueno, pues la persona irá a buscar lo que tenga en casa o en su banco o lo que sea y el resto, bueno, pues ya se lo pueden imaginar también. Los pillos se quedan con el dinero y por supuesto ni existe tal limosna, ni tal herencia, ni nada por el estilo. Más timos clásicos, bueno, pues el de la Mancha. El de la Mancha es un timo, hay timos que son estacionales.
Entonces, este es un timo más bien de esta época, otoño-invierno, es decir, cuando llevamos prendas de abrigo, chaquetas, abrigos, gabardinas, chaquetones. Entonces, sucede en los alrededores de sucursales bancarias. Nosotros vamos a retirar una cantidad de dinero a nuestro banco y dentro, sin que nos demos cuenta naturalmente, hay alguien que está vigilando nuestras acciones, bajo la apariencia de que están realizando una consulta o realizando una operación o lo que sea. En realidad están vigilando quién retira cantidades más o menos significativas de dinero. Entonces da el aviso al compinche que está fuera y cuando salgamos de la entidad, no tiene por qué ser en la propia puerta de la sucursal, puede ser unos metros más adelante, alguien va a tropezar con nosotros y nos va a manchar. Conozco casos que incluso con salsa de tomate, le echan una mancha a la prenda de abrigo. Y curiosamente ya llevan un quitamanchas. Entonces, claro, se muestran muy apesadumbrados, se desviven en pedirnos disculpas y se ofrecen, nos quitan la prenda, nos limpian la mancha, nos quitan la prenda y nos quitan el dinero que acabamos de retirar. O sea que cuando salgamos de una entidad bancaria, o cuando sin salir de una entidad bancaria circulemos con una cierta cantidad de dinero en efectivo, cuidado con los choques, con los tropezones, etcétera, etcétera, porque nos pueden estar intentando quitar ese dinero que llevamos encima. Otro clásico es el del pariente o del vecino, alguien que se presenta en nuestra casa o en nuestro domicilio y nos dice que conoce a alguien a quien nosotros conocemos porque es un familiar nuestro que está lejos, un amigo, un conocido, generalmente una persona a la cual apreciamos mucho. Y entonces, bueno, pues una vez establecido este contacto, el siguiente paso es darnos a conocer que acaban de sufrir un accidente de coche, que están realizando una transacción económica muy importante, en una palabra, que necesitan urgentemente una cantidad de dinero y a ver si, merced a ese conocimiento mutuo que tenemos, le podemos prestar este dinero. Bueno, pues bajo ningún concepto se nos ocurra prestar dinero a nadie que no conozcamos y que se nos presente bajo estas condiciones. El nazareno es otro clásico, este es más bien enfocado a comerciantes, empresarios e industriales, consiste en comprar grandes cantidades de cualquier producto, de cualquier artículo y luego no lo pagan y luego lo venden a cualquier precio en un mercado secundario. Como no pagan lo que compran, pues todo lo que tienen es beneficio. Previamente lo montan muy bien, hacen alguna compra que pagan puntualmente, etcétera, etcétera, pero luego cuando dan el gran golpe, pues es lo que dejan sin pagar. Dos de los últimos casos que conozco, a un jamonero de Salamanca le pidieron un camión completo de jamones, tanto es así que tuvo que recurrir a varios jamoneros para llenar el camión. Y el último caso, un gallego precisamente que acaba de ser detenido en Sevilla como cerebro de una banda que estafó 500.000 euros en compra de pescados y de mariscos. Y otro clásico pues son los trileros. Cuando ustedes vean esto en la calle, no se acerquen. Es decir, esto me refiero a la caja de cartón con la tapita por encima y las 3 tapitas con una bolita circulando. Bueno, sí, esta gente suele actuar en las grandes aglomeraciones de gente, pues es muy frecuente verlos en las Ramblas en Barcelona, en la Gran Vía de Madrid, pero también en nuestras ferias y romerías. Y no siempre actúan en grandes aglomeraciones de gente, a veces también los encontramos en parajes solitarios, como puede ser un parque en donde paseen personas mayores. Las personas mayores son unas víctimas muy propiciatorias de los estafadores. Luego, si tenemos tiempo, entramos más en detalle, o si en todo caso dejamos para el coloquio. Yo tengo una charla específica incluso enfocada a personas que están en centros de mayores y demás. Bien, entonces cuando veamos a esta gente actuar, alejémonos. Porque si le prestamos atención veremos que es muy fácil, porque se ve perfectamente en dónde está. Si nosotros nos ponemos a cierta distancia, se ve perfectamente en dónde está la bolita. E incluso veremos que hay personas que empiezan a jugar y ganan. Estos son los ganchos, los que ganan son los ganchos. Si nos acercamos nosotros a jugar, vamos a perder. ¿Por qué? Porque aunque veamos en dónde está la bolita, pues está en el del medio, y efectivamente está en el del medio. Pero ¿qué pasa? Que en el momento de apostar hay que presentar el dinero en efectivo. Entonces, claro, echamos la mano a la cartera o al bolsillo. Y en el momento que desviamos la vista, nos cambian la bolita de sitio. Entonces, cuando vayamos al medio, ya no está en el medio, ya está en un extremo. Entonces, ni se nos ocurra apostar a los trileros porque vamos a perder seguros. Y en este caso, si vemos esta situación, incluso si... Yo siempre digo lo mismo, si se puede colaborar y una llamada a la Guardia Civil o a la policía y que venga y que los detenga, pues fenomenal. Cerramos este capítulo de clásicos y pasamos a otro de plena actualidad. Hoy en día que hay tanta necesidad de trabajo, bueno, pues otra circunstancia de los estafadores que no comentamos antes, son desaprensivos, o sea, no tienen piedad absolutamente de nadie, les importa un pimiento que el estafado
se quede sin un euro en el bolsillo. Ellos no tienen piedad de nadie y entonces pues están abusando con la necesidad que hay de trabajo hoy en día, colocando anuncios en medios de ingresos extras, sobresueldo en casa, trabaje en, bueno, anuncios sin datos, anuncios muy inconcretos. Entonces hay que analizar muy bien la información que recibamos. Y, por supuesto, no se nos ocurra adelantar dinero nunca, ni un euro, para gestiones, para pólizas, para seguros, para uniformes, cursos de formación, furgoneta para el reparto, teléfono móvil, ordenadores porque vas a trabajar en casa desde un ordenador y ya te vendemos nosotros el ordenador. Ni se les ocurra adelantar ni un euro. Y atención también a citas en locales públicos. Hay empresas que sí hacen entrevistas de trabajo en hoteles o similares, pero son empresas reconocidas que sabemos nosotros. Ya, lo ideal es, antes de presentarnos a un puesto de trabajo, que sepamos cuál es la empresa que oferta este trabajo. Y, por supuesto, no demos nuestros datos a las primeras de cambio. Fotocopia del DNI, nuestro número de cuenta bancaria, una copia de la nómina en donde estamos trabajando, en donde hemos trabajado. O sea, nuestros datos personales nunca, hasta que esté formalizado en regla un contrato auténtico de trabajo. Bien, creo que en esta charla tampoco debemos de dejar de citar otro capítulo que nos puede afectar, como es el de las falsificaciones. Bueno, es impresionante la cantidad de artículos y de productos que se falsifican. Tan pronto como un artículo o un producto tiene éxito en el mercado, inmediatamente le salen las copias ilegales. Y se falsifica pues absolutamente de todo. Antes de ayer, sin ir más lejos, detuvieron en Vigo a una chica que se presentó en el colegio médico con un título de licenciada en medicina para ejercer en Vigo. Bueno, resulta que estuvieron hábiles en el colegio médico, alguna irregularidad notaron, total que llamaron a Murcia, que era de donde aparentemente procedía esta titulación, y era totalmente falsificado. O sea, esta chica no había estudiado ni primer año de medicina. O sea, que se falsifica absolutamente todo. Aquí tenemos, bueno, pues algunos alijos. En esta fotografía de abajo, pues se ven relojes, son los que se llaman los troles, o sea, los roles de trola. Aquí vemos títulos universitarios, títulos nobiliarios. Ahora que estamos en época de compra de lotería de Navidad, mucho cuidado, también se vende mucha lotería falsificada. Esta de aquí de arriba es de este mismo año, es de estas Navidades, es un club deportivo de la Mariña Lucense. Este de aquí de abajo tiene cierta antigüedad, pero es tan burdo que me gusta comentarlo. Fíjense ustedes, campaña benéfica de niños mongólicos, o sea, hay que ser muy bruto para escribir esto. Y bueno, pues es una auténtica chapuza, eso sí, aquí con un anagrama de la Xunta y con otro de Caixa Nova, pues para intentar dar mayor verosimilitud a la acción. Pero de luego. Y este de la derecha, estos dos, a mí durante mi etapa profesional me tocó investigar este caso, y la verdad es que es muy curioso, porque la persona que lo puso en práctica hasta esta fecha estaba muy considerada una persona honesta y honrada en todo su ámbito de actuación, y resulta que no era ni tan honesta ni tan honrada. Esta persona empezó vendiendo lotería de Navidad, Club Alevín de Fútbol San Ildefonso. El nombre es muy original, pero el club no existe, no hay tal club, lo de San Ildefonso, lo digo, vinculado al tema de la lotería. Y esta persona jugaba las 10 terminaciones, del 1 al 0. Entonces, claro, se aseguraba un reintegro. Entonces, como tocaba siempre un reintegro. Como eran 5 euros dos números, 2,50 en cada número, mucha gente ya no iba a cobrar los 2,50. Y aquellos que iban a cobrarlo, esta persona decía, hombre, pero ¿cómo le vas a cobrar a los chavales si es por un equipo de fútbol de niños? Y claro, pues no lo cobraba, ¿verdad? Como la cosa iba tan bien, empezó jugando Navidad y acabó jugando también niño, sorteo del niño, la lotería de Reyes. Bueno, pues les puedo asegurar que esta persona todos los años se pegaba 2 viajes impresionantes a cuenta de lo que ganaba con esta venta de lotería sin pagar los premios correspondientes. Mucho cuidado con la compra de determinadas participaciones de lotería, aquellas que no conozcamos, que nos ofrezcan dudas, etcétera, etcétera. Y lo último en falsificaciones, lo habrán leído todos ustedes estos días pasados, pues productos de la marca Tous se falsificaban en Córdoba y se distribuían a diversos puntos de Galicia y también del resto de España, desde Orense, a través de una cadena de joyerías cuya sede principal estaba en Orense. Bueno, en total se intervinieron más de 30.000 piezas con los correspondientes troqueles con los que se preparaban las piezas. Hombre, el osito no es el original, pero puede dar el pego, ¿no? Bien, paralelo al mundo de las falsificaciones, tenemos que hablar también de los productos milagro.
soluciones que rodean lo mágico, por probar nada se pierde, además muchos de estos productos vienen presentados por personajes conocidos, que aparecen en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, pues mucho cuidado, porque aquí sí que podemos, no solo podemos perder el dinero, sino que también podemos perder la salud, porque hay productos de estos que son realmente nocivos. Entonces, mucho cuidado con estas cuestiones. Parece que esta es una estafa que afecta más a las mujeres por aquello de la coquetería femenina, pero yo les puedo asegurar que los hombres también somos víctimas de estas estafas. Hace muy poquito, en Pontevedra, acaba de pasar un caso de estos. Un señor vio un anuncio por internet, luego hablaremos también un poco de las compras y ventas por internet, naturalmente, pues vio un anuncio en internet, un alargador de pene. Pues el hombre se entusiasmó con la propuesta, la pagó por adelantado. ¿Saben ustedes qué le mandaron? Una lupa. Muy oportuna. No lo engañaron. Bien, otro capítulo, visitas no deseadas. Bueno, pues falsos inspectores o instaladores de gas, teléfono, electricidad, antenistas de televisión, etcétera, etcétera. Pues mucho. Este es un timo típico de las zonas rurales y enfocado a personas mayores. Bueno, pues si conocemos personas mayores que vivan solas y demás, que no le abran la puerta a desconocidos, que no dejen hacer nada en su casa y que, por supuesto, que no les paguen absolutamente nada. En todo caso, hay que identificarles correctamente. Suelen traer un carné, que si son estafadores es falsificado, naturalmente. Entonces, si queremos entrar en el tema, porque bueno, a lo mejor no nos ofrece demasiada duda, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle nosotros que nos presente su carné de identidad y anotar en un papeliño el número de ese carné de identidad. Si es el auténtico instalador, nos lo va a presentar, que no tiene ningún problema. Y si es un estafador, se va a alargar. Otra circunstancia que no hemos comentado de los estafadores. No son violentos, o sea, no van armados y, por supuesto, no se van a enfrentar nunca, ni nos van a agredir, ni se van a enfrentar. El estafador, en el momento, el profesional hablamos, en el momento que observa que nosotros tomamos alguna medida de precaución, se marcha, escapa, no quiere que nos quedemos con su cara, con sus rasgos, con su número de matrícula de coche, etcétera, etcétera. Entonces, si en el momento que le pidamos el carné, en este caso, dirá, lo voy a buscar al coche, y lo que hará será alargarse y no volverá. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema en cuanto a violencia, ni agresiones, ni nada por el estilo. Y que tomemos medidas de precaución es lo más aconsejable en este caso. Más visitas no deseadas. Pues el caso del vaso de agua. Nos aparece alguien en nuestro domicilio, pues con cualquier disculpa, para pedirnos cualquier cosa, preguntarnos una dirección, lo que sea. Suele ser una mujer, no tiene por qué ser, suele ser una mujer, y suele venir acompañada de un niño o de una niña. Y una vez que han entablado conversación con nosotros, nos piden un vaso de agua, generalmente para el niño. Entonces, nosotros siempre tan atentos, amables y educados, nos vamos a la cocina, sacamos de la nevera, echamos el vaso. Incluso el niño, si está leccionado, se meterá con nosotros en la cocina, aunque no lo invitemos. Total que parece que no, pero mientras vamos a la nevera, sacamos el recipiente, el vaso, echamos, el niño ve, pasa un cierto tiempo. Bueno, pues la otra persona aprovechará para visitar todas las dependencias que pueda de nuestra casa y se llevará todo aquello que encuentre de valor. Entonces, si queremos ser tan gentiles con esta gente y darles el vaso de agua, mire, espere un momentito, y los ponemos fuera de la puerta, cerramos la puerta, vamos a buscar el vaso de agua y se lo llevamos a la puerta. Y no por eso vamos a ser maleducados, ni muchísimo menos. Es una persona que no conocemos absolutamente de nada y que no debemos franquearle las puertas de nuestra casa, así de claro. El pariente o el amigo accidentado es el que ya comentábamos antes, dentro de los clásicos, y aquí hablamos de sordomudas y voluntarias de ciertas ONGs. Pónganlo masculino también, porque resulta que este es un timo clásico de chicas jóvenes rumanas, pero es que justamente estos días acaban de ponerlo en práctica chicos jóvenes también rumanos. Entonces, sean sordomudos, sordomudas, voluntarias, voluntarios, como dicen ahora los políticos, utilizamos el masculino y el femenino, y en todo caso, ¿de qué se trata? Pues de estas personas que andan por la calle con esas carpetitas, recogiendo firmas para adherirnos a sus causas, a sus asociaciones, etcétera, etcétera. Bueno, estas personas, en el momento en que le hemos estampado la firma, nos piden el carné de identidad para comprobar nuestra identidad. Claro, el carné generalmente lo llevamos en la cartera. Bueno, pues eso
cuando saquemos el carnet de la cartera, ellos aprovecharán para quitarnos dinero. Entonces, cuando alguien nos aborde en la calle bajo estas circunstancias, ya ni caso. Y si podemos llamar a la Guardia Civil o a la policía, diciéndole que se encuentra una pareja en tal calle o en tal sitio, pues mucho mejor. Pero de entrada no les hagamos nosotros ni caso, ni firmemos, ni nada, porque detrás de esto se presenta un intento de estafa o un intento de robo en este caso. Y por último citamos aquí el hurto mágico. Este es un timo relativamente nuevo. Este no es en casa, generalmente van dos extranjeros también en un coche y nos abordan en la calle, generalmente a personas mayores en zonas de paseo, etcétera, etcétera. Y los de siempre. La entrada siempre es preguntarnos una dirección, por una persona, por un establecimiento, un bar, una cafetería, lo que sea. Una vez que han entablado contacto con nosotros, lo siguiente que nos dicen es preguntarnos si en España aún siguen en vigor las pesetas. Obviamente nosotros decimos, no, si ahora ya llevamos 10, 12 años con el euro y tal. Ay, sería usted tan amable, a todo esto hablando con una cierta dificultad idiomática, o sea, sí con un acento extranjero raro, habla muy mal el español. Y entonces, bueno, pues el euro, sí, no, ahora ya está el euro. ¿Sería usted tan amable de enseñarnos algún billete de euro para poder identificarlo? Y nosotros, incautos, echamos la mano a la cartera y le enseñamos los euros. Y ellos se cogen, los analizan, nos los doblan muy amablemente y nos los meten en la cartera. Bueno, pues cuando vayamos nosotros a la cartera, veremos que nos han desaparecido sus euros. Por favor, no piquemos en este tema. A mí intentaron hacerme este timo el año pasado. Luego, si cabe en el coloquio, lo comentamos porque fue muy curiosa la puesta en escena. Intentaron hacérmelo a mí el año pasado. Pasamos ya directamente, cambiando un poquito más de tercio, a acciones relacionadas directamente con el efectivo. Seguimos, como ven, el retrato robot, personas extranjeras o que simulan ser extranjeras, porque hay una dificultad idiomática muy grande. O sea, aunque nosotros sepamos mucho inglés, ellos hablan un inglés macarrónico que no hay forma de entenderse con ellos. Entonces, esto lo hacen a propósito para dificultar. Nosotros nos desvivimos por entendernos con ellos, intentando, incluso es posible que nos pregunten una dirección, nos piden que le pintemos un plano, cómo se llega a determinado sitio, etcétera, etcétera. Bueno, con todo ello lo que intentan es desviar nuestra atención para poder llevar a cabo sus acciones. Aquí citamos dos timos hay muchos más, pero vamos, los dos más clásicos quizás sean el timo del cambio y el timo de los billetes tintados. Timo del cambio, las primeras víctimas de este timo fueron las entidades bancarias. La semana pasada, con motivo de esta charla, me hacían a mí una entrevista en Radio Astrada y durante la entrevista llamó una oyente preguntando que cómo se podía timar a un banco. Entonces yo supongo que habrá quedado muy sorprendida esta persona porque mi respuesta fue la siguiente, y además es real. En contra de lo que se pueda pensar, los bancos y las aseguradoras, que son dos sectores que tienen famas pues, de avaros, de casi usureros, pues, repito, los bancos y las aseguradoras son dos de las entidades más estafadas. En primer lugar, por sus propios empleados. En segundo lugar, por estafadores más o menos profesionales. Y en tercer lugar, también por determinados, por algunos de sus clientes. Entonces, uno de los timos que empezó sufriendo la banca fue el timo del cambio. Tan fácil como que alguien que se presenta siendo extranjero o simulando ser extranjero con una determinada cantidad de dinero. En billetes generalmente de alta denominación, 50, 100 euros, billetes de curso legal, y nos dicen, siempre con mucha dificultad idiomática, que por favor que se los cambiemos por billetes de 20, por billetes de 10. Bueno, total, nos entregan los billetes al cajero, el cajero los cuenta, están correctos y le da los billetes de 20 o de 10 que le ha pedido esta persona. Una vez que ya tiene el cambio en la mano, vuelve no, si nos pidió de 20, lo que quería era de 10, o incluso en algún caso dicen, no, yo lo que quería era dólares. Bueno, total, que el dinero entra y sale varias veces y al final del día, cuando ese cajero vaya a hacer el arqueo, notará que le falta una cantidad sustancial de dinero en su caja. Esto, como ahora los bancos ya se lo van sabiendo, a raíz de haber dado muchos cursos internos de formación, aunque de vez en cuando siguen picando con esta historia, ahora se ha trasladado al comercio y en distintas vertientes. Una de ellas es que se presente alguien en una tienda, en un comercio, a comprar cualquier producto pues de muy bajo precio, de 1 euro o incluso de céntimos de euro, y paga con un billete de 50 o de 100 euros.
se entran el billete y le dan el cambio, y cuando le dan el cambio es cuando se monta el follón. El cambio está mal, y lo primero que hacen ellos es echar mano al billete que le han dado a la cajera, y a continuación discutir el cambio. Total, que al final acaban llevándose el cambio y el billete. Entonces, por favor, si alguien aquí trabaja en un comercio o conoce a gente, que no entren en estas historias. Y lo último, acaba de pasar esta misma semana en 2 supermercados en Sanxenxo, 2 jóvenes rumanos se presentan con 350 euros en billetes de 5 euros, para que se los cambien por 7 billetes de 5 euros, 350 euros en billetes de 5 euros, para que se los cambien por billetes de 50. Bueno, pues al final del día estas cajeras a una le faltaron 150 euros y a otra 200. Lo mismo, entraron en discusión, me diste bien, me diste mal, el dinero entra, el dinero sale. Bueno, cuando se nos presente una persona que no conocemos absolutamente de nada, que nos viene con estas historias, no tengo cambio. Y no tenemos cambio, y se acabó la historia. Y el de los billetes tintados, pues se está convirtiendo en un clásico y además está de plena actualidad. Este lo suelen poner en práctica. Hoy en día parece que está muy mal visto poner etiquetas, como estoy haciendo yo a lo largo de esta charla, que si rumanos, que si rumanas, que si no sé qué. Bueno, pues desgraciadamente en materia de riesgos hay que poner etiquetas. Y estos timos que hemos comentado lo cometían rumanos, y este de los billetes tintados lo cometen africanos, generalmente incluso del norte de África, Camerún, Nigeria, Liberia. Bien, lo cierto es que se presenta, bueno, como decíamos antes, todos los timos están muy bien estudiados. Entonces, estas gentes lo primero que hacen es enterarse de quiénes son las personas que pueden tener dinero en la localidad en donde quieren cometer la estafa. Entonces, una vez que han elegido la víctima, se presentan y son pues intermediarios o representantes de alguien muy importante y muy rico del norte de África, incluso personas vinculadas al gobierno, traen documentos con sellos, pólizas y demás, todo muy bien instrumentado. Y traen un maletín con billetes como esos que están ahí y que yo también he traído para hacerles una demostración de cómo se hacen estas cosas. Son billetes que pueden estar, billetes tintados, pueden estar totalmente opacos o pueden estar muy transparentes. Entonces se presentan con el maletín y dicen que este dinero lo traen así, que son billetes de curso legal y que lo han oscurecido con un producto químico para pasar más fácilmente los controles aduaneros. Entonces tienen mucha prisa por marcharse, es una cantidad importante de dinero y nos lo ceden a nosotros por una cantidad muy inferior. Y nos hacen una demostración. Hay un líquido especial, un reactivo. A mí me ha costado mucho trabajo conseguir este líquido y he tenido que pagar un buen dinero por conseguir este líquido. Entonces, a estos billetes se le echa este líquido. Ellos hacen una demostración con dos billetes, como estoy haciendo yo ahora, porque blanquear un maletín se tarda como mínimo 24 o incluso 48 horas. Entonces hay que meterlo en un lugar oscuro. Incluso si es verano y es una cantidad importante de dinero, hay que meterla en un frigorífico. El frío le va muy bien. Aquí, como estamos casi en otoño-invierno, yo calculo que con un minutito, son 2 billetes nada más, yo creo que con un minutito que los tengamos a que el líquido realice su función, debieran de funcionar. Vamos a ver, ha pasado muy poquito tiempo, pero vamos, yo creo que con el tiempo que ha pasado, yo creo que puede funcionar. Efectivamente, los billetes adquieren su curso. Esto es un truco. Tengo otro que he cambiado por el legal, obviamente. Nadie se ha creído esto, supongo, ¿no? Bien, esto es lo que hacen ellos. Al cambiazo, simular que, bueno, pues hay mucha gente que se lo cree y hay gente que ha pagado cantidades importantes por esta cuestión. Si fuera capaz de hacerlo no estaba aquí. Bien, como esto ya empieza a conocerse mucho, ya todos los medios de comunicación afortunadamente lo están divulgando, pues ellos, que son muy pillos, que son muy hábiles, varían la forma de actuación. Entonces ahora, ¿qué hacen? Compran viviendas. Esto es del nota de prensa del día 7, o sea, hace 22 días. Bien, entonces, en este caso concreto de Viveiro, se presenta un liberiano, que es a su vez intermediario de no sé quién, para comprar una vivienda. Visita la vivienda, acuerdan el precio, 570.000 euros,
pero el dinero va a llegar a la base de Rota, a través de la aduana, y allí se va a celebrar el contrato. Entonces, a los pocos días llama una chica diciendo que el dinero ya pasó a la aduana de Rota y que el contrato que se realiza en Sevilla. Este señor se va a Sevilla y le entregan este maletín que están viendo ustedes aquí, cerrado con estos dos, no sé si se ven ahí, dos candados, cerrado con dos candados, y los billetes, pues en la situación en que están viendo. Claro, el señor dice, ¿cómo me pagáis con esto? No se preocupe usted, que esto viene así, porque para pasar la aduana sin ningún problema, pero le vendemos el líquido, le vendieron el líquido por 2.317 euros con 90 céntimos, se lo lleva usted hasta Viveiro, no abra el maletín hasta llegar a Viveiro, y cuando llega a Viveiro lo abre usted, que ya verá que los billetes han adquirido el curso legal. Bueno, el señor llegó a Viveiro y obviamente esta era la situación cuando se llegó a Viveiro, no habían cambiado de color. Entonces el señor llama al liberiano y el liberiano le dice, no, es que eran muchos billetes, el líquido era muy pequeño, mándanos un giro postal por otros 2.300 euros, que te mandamos más líquido y verás cómo ya cogen el color. Bueno, entonces el señor por fin se dio cuenta que lo estaban estafando, llamó a la Guardia Civil, se montó el oportuno dispositivo, el señor hizo el giro, pero cuando el liberiano fue a cobrar el giro estaba la Guardia Civil a la expectativa y detuvieron al liberiano. Pero casos de estos se están produciendo muchísimos. En Vigo este año se han producido un chalet de 900.000 euros, también el dinero venía de Suiza a Valencia, en este caso había que depositar 6.000 euros. Un piso de 200.000 euros, también cuando fueron a formalizar la escritura, resulta que los compradores no tenían el dinero, pero si el vendedor presentaba ahí los 200.000 euros, o sea, entrega el piso y los 200.000 euros, si entrega los 200.000 euros, ellos se los convierten en 600.000. Y le hicieron una demostración como la que le acabo de hacer yo a ustedes, y entonces les dijeron al señor que para hacer el gran lavado, que llevara una palangana y unas botellas de leche para hacer el lavado. Bueno, el señor, en este caso, estuvo muy hábil, dio aviso a la policía y también se montó el correspondiente dispositivo y detuvieron a los norteafricanos. Pero bueno, mucho cuidado porque esto, aunque parezca película, les juro que es pura realidad, tal como lo acabamos de comentar. Y como estamos hablando de billetes, pues no podemos dejar de hablar de los billetes falsos. Saben que nuestros billetes tienen muchísimas medidas de seguridad, incluso ahora parece ser que en mayo van a salir nuevos billetes de 5 euros, posteriormente van a salir nuevos billetes de más altas denominaciones con más medidas de seguridad. Bien, lo cierto es que, como decimos, ya los actuales tienen muchísimas medidas, fibrillas, impresión, microtextos, banda iridiscente, hologramas, calcografías, marca al agua, marcas para ciegos, hologramas, tinta, motivos de coincidencia, caracteres latinos y griegos, las iniciales del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a pesar de todas estas grandes medidas de seguridad, sigue circulando muchísimos billetes falsos y de todas las denominaciones, desde 5 euros, como están viendo ustedes ahí, hasta 100, 200. Yo he visto alguna falsificación de 200 euros realmente de una calidad extraordinaria. De todos modos, los que circulan mayoritariamente son los de 20 y los de 50 euros. Por cierto que con los billetes falsos también se cometen fraudes. Aparte de colar billetes falsos, hay quien se aprovecha de la circunstancia, como por ejemplo el que lleva un billete falso de 20 euros a una iglesia. Lo deposita en la bandeja, un billete falso, y coge 18 o 19 euros de cambio de curso legal y deja un billete falso. Nos ha pasado en varias ocasiones que vienen los sacerdotes con la recaudación de los cepillos con billetes falsos. Y también son víctimas de billetes falsos los vendedores del cupón de los ciegos. Estas dos joyitas que tienen ustedes aquí son auténticas metidas a ciegos. Esto es un trozo de un billete de 250.000 liras turcas y estos son 500 escudos del Banco de Mozambique. Si los comparamos con un billete de 20, este es legal, este es mío, este es bueno, son exactamente del mismo tamaño. Y le colocan un celo en la parte izquierda de arriba abajo, que es lo que tocan los invidentes, tocan esto como si fuera el holograma de seguridad. Bueno, pues esto se lo han metido a los ciegos en la compra del cupón. O sea, no tienen piedad, son desaprensivos, no reparan absolutamente en nada los estafadores. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros
personas de la calle para saber si un billete es falso o no, porque claro, la lamparita está muy bien, el rotulador está muy bien para saber si un billete es falso o no, pero nosotros que andamos por la calle y que nos dan en una tienda, en cualquier sitio, un billete, en una cafetería, en donde sea, un billete, ¿cómo podemos saber si es bueno o es malo? Pues es relativamente sencillo, así a simple vista, saber si un billete es bueno o no. Hay que seguir las 3 reglas que son tocar, mirar y girar. Es decir, tocar, traigo 2, bueno, estos son los más falsificados. Las iniciales del Banco Central Europeo en distintos idiomas y el número. Si pasamos el dedito, son rugosos, o sea, pasando así el tacto, el dedo, la yema del dedo, son rugosos. En un billete falso, pueden hacer la prueba si quieren, si tienen billetes, en un billete falso esto es liso. Conste que puede tener la rugosidad y ser falso también, pero vamos a dar más pasos para ver si un billete es falso. Uno es este, pasar el dedo y veremos que es rugoso, tanto las iniciales como el número. Tocar. Mirar, pues a contraluz. Vamos a contraluz y veremos que tiene un rosetón que tiene que coincidir exactamente. En un billete falso puede estar como una fotografía movida y debajo del rosetón se ve el importe, 50 o 20 en número blanco. El hilo de seguridad, que es esta marquita que lleva de arriba abajo en el ciento. El holograma o en los de 10 o de 20 o el parche en los de 50. Y además girar. Bueno, pues si giramos estos billetes veremos que aquí cambian el color. Si se pone en horizontal no se ve el 20, si se pone en vertical sí. Y el de 50 igual. Incluso esto se llama parche porque también otra buena medida es pasar la uña por si es un parche de verdad puede levantarse. Entonces tocar, mirar y girar. Yo creo que si seguimos estas normas, como vemos, muy sencillitas, pues es bastante fácil detectar si un billete es falso o no. Tiene que ser ya de una cierta calidad la falsificación para que nosotros no la detectemos. Bien, y ya enfilamos la recta final, porque yo no quiero extenderme demasiado, repito, luego en la charla todo lo que ustedes quieran, y obviamente pues no podemos dejar de tocar aquí el tema de las tarjetas, un tema que tanto preocupa, las tarjetas, las estafas con las tarjetas. ¿Ustedes creen que se producen muchas estafas con las tarjetas? Hombre, si vemos las noticias que salen en los medios de comunicación, pues parece que sí. Pero si tenemos en cuenta los millones de operaciones que se realizan con las tarjetas, pues realmente son muy pocos los casos que se dan. En todo caso, no voy a extenderme, repito, en tipología, luego si quieren lo hacemos, y sí quisiera centrarme en medidas de precaución que tenemos que tomar nosotros, que para mí eso es lo fundamental. La mayoría de las veces nos pasa algo porque somos muy despreocupados y muy poco precavidos. Entonces no tomamos ni las más mínimas medidas de precaución. Cuidado en qué lectores nos meten las tarjetas. Cuando vayamos a un cajero es muy conveniente que cuando tecleemos el número secreto pongamos nuestra mano por encima, porque puede haber una microcámara que esté enfocando al teclado y que nos estén grabando nuestro número secreto. Entonces no cuesta nada, tecleamos con una mano y la otra la ponemos encima. Y nadie ve qué número estamos tecleando. Hacerlo con una cierta discreción, incluso poner los 5 dedos encima del teclado y no ir con el dedo, ¿sí, no? Ponemos los 5 y aunque vayamos con uno solo, pues siempre despierta. O sea, que sea difícil ver si alguien nos está viendo desde donde sea, que no detecte el número secreto. Mucho cuidado también con trucos que se pueden dar en el cajero. Es decir, que nosotros vayamos, que metamos la tarjeta y que nos quede atrancada la tarjeta. Y cuando estamos allí peleándonos, intentando meter la uña para que nos salga la tarjeta, aparece pues una pareja de jovencitos, aparece cualquiera, pero puede ser una pareja, no, es que está la tarjeta atrancada, este cajero es un desastre, esto ya nos pasó a nosotros ayer, mire, teclee usted 3 veces el número secreto, que verá cómo se la echa, que a nosotros ayer no funcionó, y nosotros, delante de esa parejita de que sea, tecleamos el número secreto 3 veces, claro, la tarjeta no va a salir, pero ellos tuvieron 3 oportunidades de ver cuál es nuestro número secreto. O que cuando estamos en la misma faena aparece un señor con muchísima prisa, teléfono móvil en mano,
que tiene que marcharse de viaje, que necesita dinero urgentemente y resulta que estamos nosotros allí con el cajero atrancado. Pero resulta que curiosamente es amigo del director de la oficina. Entonces coge el teléfono y llama: Pepe, estoy aquí en el cajero de tu oficina, la ha atrancado, mucha prisa, no sé qué, no sé cuánto, tal. Mire, hablen ustedes con el director. Y nos ponen al teléfono con el director de la oficina. Sí, mire, está la tarjeta atrancada. Y este director nos dice: mire, deme el número secreto para llamar yo a mi central, para dar debajo la tarjeta, no sé qué. O sea, el número secreto absolutamente a nadie. Los bancos no necesitan para nada nuestro número secreto. O sea, el número a nadie, bajo ningún concepto ni bajo ninguna circunstancia. Entonces, sobre todo yo quiero incidir en estas cosas. Si nos falta la tarjeta, aviso inmediato a nuestra entidad. Memorizar el número, no lo anotemos en un papel. Yo he visto números anotados al dorso de la propia tarjeta. Pues esto es ponérselo en bandeja a cualquiera que nos coja esta tarjeta. El número, por favor, elijámoslo al azar. No cojamos los 4 unos, el 1, 2, 3, 4, nuestra fecha de nacimiento. Estos son los primeros números que teclean los estafadores. Entonces, el número que sea al azar. Repito, no se lo facilitemos absolutamente a nadie. También cuidado con el manejo en determinados establecimientos, sobre todo en el extranjero. Hoy en día que todos tenemos tantas tarjetas, no está de más que de vez en cuando hagamos un recuento para comprobar que no nos falta ninguna. Bajo ningún concepto se nos ocurra utilizar una tarjeta que hayamos denunciado como robada, porque esta está fichada por la policía y si la utilizamos nos podemos ver en un disgusto, aunque la tarjeta sea nuestra. Hasta que demostremos que somos nosotros los propietarios, nos vamos a ver en problemas. Y las tarjetas viejas, destruyámoslas de forma que no se puedan volver a utilizar. Bien. Entramos ya en terreno tecnológico, las ventas por internet. Hablo de ventas, a continuación hablaremos de cómo. O sea, nosotros generalmente vendemos coches, motos, embarcaciones y le fijamos un precio, como en este caso, 25.000 euros. Y de repente alguien nos lo compra, pero curiosamente nosotros pedimos 25.000 y nos manda un cheque por 29.000. O sea, nos da 4.000 euros más de lo que nosotros estábamos pidiendo, algo inaudito. Lo normal es que nos regateen, ¿no? Bueno, pero tan pronto como recibimos el cheque, también recibimos una llamada de esta persona que nos dice que es un intermediario del comprador y que los 4.000 son para él. Y que por favor que le mandemos el coche, la moto, el barco y que le hagamos una transferencia por esos 4.000 euros. Obviamente estos son cheques internacionales y los cheques internacionales como mínimo hasta dentro de 15 días no conocemos, generalmente 30 incluso, pero bueno, como mínimo 15 días no conocemos si son buenos o no. Pues a los 15 días nos llegará el cheque devuelto y ya habremos nosotros hecho la transferencia por los 4.000 euros, o sea que bajo de mandar nosotros ni el bien ni dinero hasta que estemos seguros de que el cheque es bueno, o sea, bajo ningún concepto. Y en las compras por internet, pues también mucho cuidado en lo que compramos y a quién se lo compramos. Y tampoco cuidado con los pagos por adelantado. Lo más habitual es comprar móviles y ordenadores. ¿Saben lo que suelen mandar? En lugar de móviles, latas de conserva y en lugar de ordenadores, ladrillos. Entonces, bueno, pues cuidadito también con las compras por internet. Luego, si quieren, entramos más en este tema. Hoy en día la banca electrónica, todos nos gusta desde casa hacer nuestras operaciones, hacer nuestras consultas. Bueno, pues es un adelanto extraordinario. Nos permite operar desde nuestra casa sin evitarnos las colas bancarias y demás. Y es muy seguro, y en contra de lo que salen, es muy seguro. ¿Qué pasa? Lo de siempre, hay que tener medidas de precaución. Cuando recibamos comunicaciones como estas, no le hagamos ni caso. Además, si las leemos con detenimiento, veremos que tienen faltas de ortografía y faltas incluso vienen mal escritas. Bueno, pues todas ellas no tienen la ñ, escriben dueco en vez de dueño, porque vienen desde el extranjero y no existe la ñ. Incluso en esta otra, no solo nos piden los datos, sino que también nos piden los datos de nuestra tarjeta. Bueno, pues esto, nada de aceptar, ni nada de haga clic aquí, esto directamente a la papelera. Repito, las entidades bancarias no necesitan para nada nuestros datos, nuestras claves, etcétera, etcétera. Esta es otra más, que es de Nueva Galicia también. Incluso nos pueden llegar una comunicación de la agencia tributaria que nos va a ingresar a Hacienda una cantidad de dinero. Hacienda sabe de sobra lo que si nos tiene que ingresar, sabe de sobra qué es lo que nos tiene que ingresar. O sea, que ni se nos ocurra clicar aquí, ni aceptar, repito, todo esto directamente a la papelera. Y mucho menos se nos ocurra participar nosotros en estas acciones, porque eso de trabajo en casa, esos anuncios que decíamos antes, dentro de esos anuncios puede estar el que prestemos nuestra cuenta bancaria para hacer transferencias al exterior. O sea, a nosotros nos llega una transferencia a nuestra cuenta y nosotros tenemos que mandar ese dinero a no sé dónde y nos queda una comisión.
Esto es absurdo. ¿Por qué nos paga alguien una comisión si tiene una cuenta bancaria que haga directamente desde su cuenta bancaria la transferencia? ¿Qué necesidad tiene de utilizar nuestra cuenta bancaria? Ninguna. Y mucho menos darnos una comisión. Entonces, no nos prestemos a esto porque somos colaboradores en una estafa y vamos a vernos imputados en esta estafa. O sea, no prestemos, ni se nos ocurra prestar nuestra cuenta para este tipo de historias. Y bueno, consejos para no vernos involucrados en temas informáticos. No abrir correos electrónicos de origen. Hay que ser muy... igual que las tarjetas, con el correo electrónico, con el internet y con todas las redes sociales, hay que ser muy precavido. No abrir correos electrónicos de origen desconocido, no dar datos personales ni claves absolutamente a nadie, no abrir archivos de remitentes desconocidos, no apuntar las claves en ningún papeliño, como decíamos antes, utilizar PIN fáciles de deducir, fáciles de identificar. Cuidado con los regalos, ofertas, promociones, etcétera, etcétera. No responder a mensajes que pidan información de forma urgentemente, bajo amenaza. Si no me mandas esto, te corto el correo, no sé qué. Ni caso, o sea, ni caso. Instalar programas antivirus, instalar actualizaciones de sistemas operativos y mantenerse un poquito informados de los sistemas de seguridad de Internet. Esto redunda un poquito lo que acabamos de decir. Yo sobre todo quiero centrarme en atención al candado y al icono amarillo, es decir, los únicos enlaces seguros que hay en la red son los que llevan la HTTPS, que terminan en la S, y el candado cerrado. Todo aquel enlace que no lleve el candado cerrado no es seguro, así que mucho cuidadito con estos temas. Bien, y ya rematamos, creo que ya casi he cumplido una hora y mi intención era hacerlo en bastante menos. Bueno, y podríamos hablar de muchas más cosas, como es el timo de los nigerianos, los inversionistas, las ventas televisivas, la multipropiedad, las loterías, las audiencias, sobre todo esto, ofertas tentadoras. O sea, mucho cuidado con esas ofertas que nos ofrecen, valga la repetición, la redundancia, mucho dinero de manera fácil de conseguir, como es esto que está de máxima moda, que se llama a roda portuguesa ou as células da prosperidade. Lleva nombre portugués porque se están centrando en el norte de Portugal y como lo tenemos tan cerquita, pues también nos está salpicando aquí en Galicia. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues alguien contacta con nosotros y nos pide una aportación de 10.000 euros. Entonces, nosotros tenemos que aportar 10.000 euros y tenemos que conseguir a 2 personas más que también aporten otros 10.000 euros. De tal manera que en unos casos nos dicen, cuando hayan aportado 6 personas tú vas a recibir 60.000, o cuando hayan aportado 8 vas a recibir 80.000, o cuando hayan aportado 10 vas a recibir 100.000. Bien, yo les voy a hacer el cálculo en la mitad, en el caso de 8. Bien. En el supuesto de que no sean estafadores directos, que ya se lo lleven todo, en el supuesto que los únicos que van a conseguir los 80.000 euros va a ser el primero, o con mucho el segundo, porque para que cobre el primero tienen que ingresar 8, para cobrar 80.000 euros tienen que ingresar 8 personas, pero para que cobre el segundo tienen que ingresar 16 personas, para que cobre el tercero tienen que ingresar 24, pero para que cobre el décimo tienen que ingresar 80 personas. ¿Cuándo va a cobrar la que ingrese en el número 80? La que ingrese en el número 80 va a cobrar cuando hayan ingresado 640 personas y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto, repito, suponiendo que fuera bueno en su principio, esta rueda acaba cortándose en cualquier instante y lo que vamos a perder es directamente los 10.000 euros que hayamos ya aportado. Entonces, y mucho menos pues a estas ofertas deslumbrantes, multimillonarias, a alguien que le ha tocado una lotería en el extranjero y resulta que se apellida Pérez igual que nosotros, entonces nosotros tenemos que aportar una documentación en conforme somos Pérez y además de documentación tenemos que aportar dinero también, lógicamente. Bueno, pues ahí está la estafa, no existe tal lotería, ni tal premio, ni nada por el estilo. Bueno, pues hasta aquí, así un poco a grandes rasgos, la casuística que habíamos preparado para esta charla de hoy.